Me encuentro en el Panteón de Oriente, en la entrada principal de nuestro Panteón de Oriente. Tiene una historia fenomenal que van a conocer ustedes de principio a fin, de hecho, antes del principio. Me refiero a que este panteón existió porque luego de las guerras de reforma y con la necesidad de un panteón digno, hacia 1860 se construye este recinto, se construye lo que hoy en día conocemos como el Panteón de Oriente de Durango. ¿Qué había antes? ¿Dónde guardaban reposo los fieles difuntos? En dos panteones. Cuando luego de población, de epidemias, enfermedades, enfrentamientos armados, empezaron a ser insuficientes los panteones pequeños, las criptas de cada parroquia y templo, se decidió, en ese momento, la iglesia era responsable del destino de los cuerpos de los difuntos, y se decide construir un panteón, el Panteón de San Mateo. Estuvo al norte del templo de Santa Ana. Ahí, frente a la entrada del bautisterio, se construye este panteón, grande y amplio, hoy en día dentro del propio centro histórico de la ciudad de Durango. En aquel momento era el límite norte de este. Ahí empezó a poblarse de tumbas, de difuntos, de duelo y tristeza. Pero hasta en los muertos hay categorías. Luego que fallece una señora adinerada, hablan con el sacerdote, quieren hacerle un mausoleo, un cenotafio, una tumba digna, diferente, más pomposa, porque no iba a ser un muerto común y corriente. El padre se las ingenia y los manda un poco más al poniente. Ahí, en un espacio amplio, donde no estorbaban las tumbas de los pobres, hacen la primera tumba lujosa, que seguirá otra y otra, al grado de que va a ser una sección diferente del panteón que se llamará de Nuestra Señora del Rosario. Pero la gente rápidamente los va a bautizar como el Panteón de los Ricos y el Panteón de los Pobres. Todo esto sucede desde finales del siglo XVIII. Pasan las décadas, empiezan a poblarse estos cementerios y eventualmente se va a construir el Panteón de Oriente. ¿Qué sucedió? El primer huésped oficial de este cementerio fue don Ruperto Aragón. Sin embargo, para justificar 20 hectáreas de espacio que no se vieran completamente desiertas, al ayuntamiento le pareció buena idea poblarlo con otras tumbas. Ya era responsabilidad de ellos la gestión de los cuerpos. Había dejado de ser responsabilidad de la iglesia desde las guerras de reforma. Y es así como el ayuntamiento tomó una decisión curiosa y extraña. De esta parte del Panteón de los Ricos empiezan a traer las lápidas, empiezan a traer los cenotafios, empiezan a traer los mausoleos y los cuerpos, desde luego con muy poco cuidado. Cuando sacaban una osamenta, estas exhumaciones fueron arbitrarias. Si bien se tuvo cuidado con la cantera, la ornamentación, la posición y disposición de cada tumba, con los cuerpos no ocurrió eso. Por eso, este lugar tiene tumbas con fechas anteriores a la construcción del propio cementerio. Y los restos que dejaron descansar ahí, es muy difícil que pertenecieran a la persona cuyo nombre está inscrito. De hecho, es verdaderamente difícil pensar que esas osamentas que en su momento fueron depositadas debajo de estas tumbas pertenecieran a una sola persona. No se tuvo este cuidado. Con esta curiosidad comienza la vida de este cementerio. Un verdadero tesoro arquitectónico.
porque además de estas tumbas de lujo, el maestro Benigno Montoya nos regala un acervo cultural arquitectónico, nos regala un patrimonio arquitectónico impresionante. Él, gustoso del arte gótico, con la maestría que tuvo en la talla directa de cantera, nos entrega lo que hoy en día conocemos como el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Y viste de gala la Casa del Último Reposo. Y entre estas obras de arte, estas curiosidades, leyendas y sucesos, este lugar se convierte en un lugar verdaderamente mítico. Conoceremos una de las leyendas capitales llamada La Apuesta. Una de las leyendas capitales en la ciudad de Durango es La Apuesta. Esta leyenda tuvo como escenario este lugar, el Panteón de Oriente. Sucede a finales del siglo XIX, cuando ya tenía algunas décadas de funcionar este cementerio. La mayoría de las personas conocemos la versión del maestro Lozoya Cigarroa, que puso sobre la mesa las leyendas de Durango allá por los años 80. Sin embargo, escucharán ustedes una versión más antigua de esta leyenda y con muchos más datos históricos. Vamos a conocer La Apuesta. En el año de 1890, aproximadamente, frente a Catedral todavía estaban los magníficos edificios que uno correspondía al Palacio Municipal y el otro fue la testamentaría de Bernardo Zamudio, luego convertida en el Hotel Richelieu, pero este hotel tenía su entrada por la cara sur y al norte, es decir, frente a Catedral. El otro extremo de este edificio se encontraba la Cantina Francesa. Este era un lugar de la crema innata de la sociedad durangueña. Muchos políticos, empresarios, gente importante se daban reunión en este lugar. Muchos bohemios, por supuesto, degustaban tragos de buen coñac, de otros licores, departían, recitaban poesías y vivían esa época tan característica de nuestro México, esa época del porfiriato. En una de las mesas, 5 jóvenes bebían y departían. Y 5 jóvenes tuvieron una idea para probar su hombría y su valía. Los 5 jóvenes platicaban y se distraían. En primer lugar estaba Rafael, el único que verdaderamente tenía que trabajar para vivir. No venía de familias acaudaladas, pero era una persona noble, seria, trabajadora, que habían logrado colocarse en una posición privilegiada de conocer a gente clave para el bienestar de sus negocios. El otro era Raimundo. Este sí era un bohemio completo, hijo de buena familia, con este carácter desfachatado y relajado de esta vida regalada que le tocó disfrutar. Un vival en el juego, en donde siempre tenía suerte. Pero como dice el dicho, afortunado en el juego, desafortunado en el amor, porque el que era un verdadero Casanova era Luis. Él era alegre, carismático, con una atracción natural hacia el sexo opuesto. Javier, de alma de artista, corazón de poeta, tímido, serio, reservado. Gracias a que también provenía de buena familia, él podía mantener estos gustos excéntricos, poco redituables, pero que le llenaban el alma y el corazón de placer. Y finalmente, Manuel, el más alto de todos, el más fuerte, de mucho dinero, también de mucho trabajo, porque ellos tenían rubros donde el trabajo físico, del trabajo de hacienda, le había permitido
tener una perspectiva diferente a estos jóvenes citadinos, también una fuerza superior a la de ellos y también un carácter mucho más noble. Estos 5 eclécticos amigos departían y jugaron con la idea de hacer una apuesta que midiera su valor. Una apuesta, desde luego, importante. Una apuesta que significara una prueba de valor el entregar tal cantidad de oro, en pesos de oro, por sí misma. Desde luego Rafael no piensa entrar en este juego. Ni su familia tiene las condiciones, ni él tendría el corazón para arriesgar tanto dinero por algo tan falaz, por algo tan accidentado, tan ridículo incluso, por lo cual lo nombran tesorero y a él le entregan cada uno el precio de su apuesta. Quedará en manos del que muestre más entereza y más valor. ¿Cuál será esta prueba? Llegarán hasta el Panteón de Oriente, en aquel momento, en una situación muy diferente a la que conocemos, prácticamente en despoblado. Saltarán los muros del Panteón. Solos entrará cada uno a cumplir este reto. Y ahí solo, alumbrado por una tea, con un mazo y una estaca, caminará hasta el límite norte del Panteón. Y ahí clavará la estaca como prueba que ha llegado hasta allá. Y tendrá que regresar caminando y entregar esta estafeta al siguiente participante, cuya misión será ir hasta ese lugar, desenterrar la estaca y regresar con ella para repetir la operación. Llegan hasta acá. Desde luego traen sus carruajes, pero se quedarán solos. Solamente los 4 muchachos. Rafael es el que se encarga de guardar este dinero, de verificar que se queden solamente los 4 solos, y ahí están, con antorchas y la tea, esperando su turno cada uno de los jóvenes. Sortean los turnos y el primero es Manuel. Digno de su carácter, seguro y viril, brinca el muro y se pierde él y la luz de la tea entre las tumbas, caminando con paso firme. Esperan largos minutos, es angustioso, no saben qué puede ver, qué puede escuchar. Y después de mucho tiempo, y después de varios minutos, emerge la delicada luz de la oscuridad. Emerge la silueta de su amigo y con toda tranquilidad salta de nuevo el muro, entrega mazo y tea. Le preguntan qué ha sucedido, qué fue lo que vio. Y él dice, nada, absolutamente nada. Bastante tranquilo, algo confuso, pero lo logró. El siguiente en el sorteo fue Raimundo. Y él entra con más bríos, fingiendo más valor que su antecesor. Incluso se atreve a silbar mientras se pierde entre lápidas y cruces, mientras se sumerge en la oscuridad. Pero este individuo tiene una idea. En vez de seguir en línea recta, corre al muro poniente y lo salta. Y recorre todo el panteón por la parte de afuera. Y cuando llega al punto más o menos calculado, ingresa al panteón, busca la estaca, la encuentra, la desentierra, vuelve a saltar el muro y regresa por la parte externa del camposanto. Por el mismo lugar por el que había salido, entra de nuevo para hacer parecer que viene entre las tumbas, que ha logrado con entereza el recorrido. Emerge de la oscuridad y finge estos bríos. Entrega la tea, entrega la estaca que ha rescatado y luego, para hacer más creíble su travesía, alardea. Dice que pudo ver sombras y siluetas. Dice que escuchó susurros, voces, incluso llamándolo por su propio nombre. Dice también
que de la tierra emergen manos espectrales y que intentaron jalarlo para llevarlo con ellos. Habían tolerado al primero, pero parece que ahora los muertos estaban muy inquietos. Esto mina desde los cimientos el valor y la voluntad del tercero, de Javier, el más tímido. Él, muy a regañadientes, entra temblando, recibe mazo, estaca y tea, y con este paso trémulo se pierde entre la oscuridad. Largo y tortuoso es el camino hasta llegar al muro. Quiere acelerar el paso, pero sus piernas no le responden. Está a punto de flaquear. Logra enterrar cada sonido, cada ventisca, cada crujir lo sobresaltaban. Y cuando quiso salir, nota que está inmovilizado por estas manos espectrales que salen de la tierra y que lo sujetan para arrastrarlo con ellos. No regresará. Sus amigos esperan demasiado tiempo y deciden que lo más justo para no interferir con la propia apuesta, con esta dinámica, es que vaya Luis. Toda su alegría se esfuma en ese momento. Luis, el que siempre corrió con suerte en los juegos, ahora tuvo un revés terrible. El peor lugar en este juego de azar le tocó a él, el último que tiene que ingresar y el que tiene que buscar a su amigo desaparecido. Como ya no está la tea, que se ha quedado con Javier, toma una de las antorchas, se pierde en la oscuridad y tampoco regresará. Antes del amanecer ha llegado Rafael con los carruajes, los criados, y ve solamente dos fuera del panteón. Y deciden que es momento de entrar todos juntos, y así lo hacen. Y recorren todo el camposanto hasta el extremo norte, y ahí, en el piso, están tirados sus dos amigos muertos. Al pobre de Javier, sin darse cuenta, clavó la punta de su capa con la estaca, y en la desesperación de sentir que eran manos espectrales que lo jalaban, se enredó y se asfixió con su propia prenda. Y la impresión de ver a sus amigos, después de este tortuoso camino, después de todo lo dicho, le provocó un infarto fulminante a Luis. Ahí quedaron dos jóvenes, ahí quedaron dos vidas, ahí quedaron en el camposanto por una absurda apuesta que fue tan sonada que sobrevive hasta nuestros días, convirtiéndolo en una historia mítica.